vamos a intentar hablar del famoso cambio climático, que la semana pasada vimos un pequeño, ¿no es cierto?, una pequeña introducción. Hoy día vamos, ¿no es cierto?, ya de lleno a ver el origen. ¿Y por qué me interesa el origen? Porque, muy importante, hola Miguel, buen día, Amaro también buen día, Alison también buen día. Eh, Cuando hablo del origen, no quiero adentrar en el tema en sí para que ustedes lo vayan leyendo conmigo y lo vayan comprendiendo y reflexionando. La imagen dice todo, ¿no es cierto? De un mundo, ¿no es cierto?, verde a un mundo que está totalmente seco, ¿no es cierto?, casi destruido. Entonces, muchas veces, eh, buen día, Alison. Muchas veces, ¿no es cierto?, tendemos a pensar que esto siempre ha sido durante este siglo o parte del siglo pasado. Pero quiero que entendamos, ¿no es cierto?, que hay fenómenos, eh, que hay un proceso. Y para ello, vamos a siempre, la habilidad que hoy día vamos a desarrollar es conocer, comprender y evaluar el cambio climático en el planeta. ¿Ok? Y para ello, quiero empezar siempre con un video. Pongan atención. Estoy esperando que funcione en cualquier momento. Ya. Voy a buscarlo donde está y no sé por qué no quiere funcionar ahora. Lo voy a buscar enseguida. Y quiero mostrarle algo. Profe, Dígame, se escucha mal. ¿me escuchan mal? Sí, no sé qué onda. ¿El resto cómo me escucha? Mejor que nunca. Voy a compartir este video. Lo están viendo, se llama el volcán Anak Krakatoa, del 2018, la erupción. ¿Por qué comparto este video, no es cierto? Que son dos erupciones, el 2018 y el 2020, hace poquito. Este es uno de los volcanes, Krakatoa. Anak Krakatoa significa hijo de Krakatoa. eh, Fue uno de los volcanes que tuvo un estallido tremendo en el siglo XIX, a finales de 1883, que lanzó tanta ceniza a la atmósfera durante un año, la mayor actividad el, el año en que no hubo, a ver, me dice, yo lo escucho bien, no sé, el video no lo está dando, profe, no le junto el video. Ok. ¿Y qué ocurrió? Que en 1815 el volcán Támbora, ¿no es cierto?, hizo erupción y lanzó tanta ceniza, mucha ceniza a la atmósfera que hubo 2 veranos que fueron totalmente inviernos. Estaba totalmente tapada la atmósfera. Imagínense. Y La media explosión. ambas erupciones en el siglo XIX fueron en una zona de Indonesia, país, ¿no es cierto?, que tiene una actividad volcánica tremenda, tremenda, y fue donde ocurrió el famoso tsunami del 2004.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pretendo que ustedes comprendan con ello? Que a pesar de que el cambio climático es muy importante entenderlo, tengo que explicar dos cosas. Primero, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Para explicar, ustedes van a entender por qué por eso estamos hablando de esto, porque hay también explicaciones para entender el cambio climático. Es un espacio muy particular, de hecho, donde la ciencia conoce que es el único planeta donde existe vida. Voy a poner el siguiente ejemplo. Si nuestro planeta, al estar en el tercer lugar, si estuviera más cerca del Sol, un poquito más cerca, sería imposible la vida. ¿Por qué? Porque habría mucho calor para el tipo de vida que nosotros conocemos. En cambio, si estuviéramos un poquito más lejos, ¿qué pasaría? Haría mucho frío. ¿Qué creen ustedes? Si estuviéramos un poco más lejos. Habría menos luz y por lo tanto la temperatura bajaría mucho. Exactamente, entonces sería imposible la vida. Entonces estamos en, exacto, haría frío. Estamos en el lugar pero preciso donde las temperaturas son moderadas. Tenemos calor y frío de acuerdo a las estaciones del año, ¿no es cierto? Pero si nuestro planeta si estuviera más cerca o más lejos, cambiarían totalmente las condiciones para el tipo de vida que nosotros conocemos. El agua, ¿no es cierto? Por estar en esa situación puede tener los tres estados de la materia, ¿no es cierto? Líquido, gaseoso y sólido, ¿no es cierto? Los casquetes polares, sólidos, en los océanos y lagos, lagunas, ríos, líquidos y gaseosos en forma de nubes. Eso produce, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos el ciclo hidrológico, donde se da la evaporación, la transpiración, la precipitación y el descongelamiento. Por lo tanto, es muy importante que cuando el relieve de nosotros, aparte de otro, permite que el agua, ¿no es cierto?, se filtre en la tierra, escurra sobre la tierra o también se congele. Esas características son importantes para entender lo que vamos a hablar. Por lo tanto, van a haber cambios, ¿no es cierto?, dentro de la historia del planeta que van a ser naturales. Cambios climáticos por glaciaciones, enfriamiento del planeta, y cambios climáticos por calentamiento, calentamiento del planeta. Ustedes saben que siempre en la historia, cuando eran más pequeños, en el séptimo se habló de las famosas glaciaciones. Y la historia del planeta siempre ha tenido, y quizás uno de los momentos más importantes fue en una clase que vimos sobre las migraciones, cuando en el año 100.000 a.C., producto también de una erupción volcánica en Indonesia en aquellos tiempos, imagínense, por eso Indonesia es tan complicado, tiene unos volcanes que tienen mucha fuerza. ¿Qué ocurrió? Que gran parte por mucho tiempo lanzó tantos gases a la atmósfera que la Tierra, imagínense, se enfrió casi por 100.000 años. 100.000 años, lo que puede hacer un volcán. ¿Y qué ocurrió? Que el ser humano en ese tiempo, el Homo sapiens, tuvo que buscar una de dos. Si se quedaba en África, la especie hubiese desaparecido. Por lo tanto, se vio la obligación de migrar y se fue principalmente a Asia y el resto de Europa. Y ahí surge el Homo sapiens sapiens y, en este caso, ¿por qué les digo? ¿Y cómo quedan esos vestigios? Con las famosas, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado esto, ¿no es cierto? Las cuevas que quedan con dibujos, aparece el lenguaje para explicarse, cómo el modo de cazar. Así que fueron muchas cosas importantes que ocurrieron a partir de la glaciación. Acuérdense que los hombres en ese tiempo cazaban la megafauna. ¿Se acuerdan cuáles eran? El tigre del diente de sable, el mamut, ¿no es cierto? Eh, Eran animales gigantescos que permitían, ¿no es cierto?, a las personas cazar y comer mucha carne, pero también aprovechar el cuero y abrigarse en tiempos que hacía mucho frío. Por lo tanto, es la famosa era del hielo, tal como ustedes la conocen en la película, ¿no es cierto? Exactamente, la famosa era del hielo. Pero eso fue para que ustedes vean un cambio climático natural. Por lo tanto, aquí yo, a grandes modos, eh, primero ocurrió hace 990.000 años, ¿no es cierto? Donde el ser humano vivía en pequeñas comunidades humanas, ¿no es cierto? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de los primeros
vestigios del ser humano, porque estamos hablando, para ese tiempo estamos hablando que estaba el Homo erectus y, ¿no es cierto?, por lo tanto también la sufrió. Estas imágenes muestran, ¿no es cierto?, cómo se vivía en aquellos tiempos, tanto la glaciación, ¿no es cierto?, hace unos 100.000 años, 900.000, cuando siempre en el norte se congelaba y en los polos igual. Entonces la gente se dedicaba a la caza, recolección de alimentos, que las mujeres se encargaban a la recolección de alimentos y los hombres a la caza. Por lo tanto, ocurrió mucho lo que conocemos como el infanticidio. El infanticidio era matar a los niños, ¿por qué motivo? Porque no tenían utilidad. Es decir, había que alimentar más bocas y lo más importante eran los jóvenes y adultos que permitían que la gente sobreviviera. Porque Qué recuerden que el hombre cruel, era un nómade, dígame. qué cruel. Exacto, pero eso es parte de la historia que ocurrió también en distintas civilizaciones. ¿Cuándo cambia esto? Cuando, ¿no es cierto?, aparece, finaliza la glaciación hace unos 12.000, 10.000 años atrás y se descubre la agricultura. La agricultura hace que el hombre se ponga sedentario y se necesita más mano de obra, entonces en vez de matar a los niños hay que dejarlos crecer para que ayuden a trabajar. Y así, como dice el texto, ¿no es cierto?, fue dando origen a las primeras ciudades y posteriormente pasaron miles de años hasta llegar a nuestros días. Entonces, lo importante aquí es que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, de que hay cambios que son naturales. Naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos ver causas siderales o qué pasa con el planeta, ustedes saben que cuando hay actividad del Sol, ¿no es cierto?, el polvo estelar, ¿no es cierto?, los rayos, muchas veces también crea cambios climáticos, ¿ya? Por eso puse aquí este ejemplo. Aumento de la actividad solar en forma de tormentas solares impulsan grandes cantidades de plasma que son desviados por el campo magnético del planeta, pero que también calientan los fluidos del planeta, líquidos y gases. Eso también provoca, ¿no es cierto?, calentamiento en el planeta, ¿ok? Entonces, no solamente cuando uno habla del calentamiento global hoy en día, hace alusión, claro, al hombre, pero también quiero que entiendan que también hay cosas naturales, causas naturales para entender el calentamiento que ha ocurrido dentro de la historia del planeta. Profe, pero igual, o sea, el calentamiento global siempre ha existido, pero finalmente el hombre como que lo agrava finalmente y como que lo hace ser más potente y más rápido, como lo que siempre se habla de ejemplo del efecto invernadero que siempre ha existido, pero se agrava con todos los gases de la industria y todo eso. Exactamente, y a eso vamos a llegar. Por eso la primera clase de hoy día va a ser sobre las causas naturales. ¿Por qué motivo? Porque para entender que, para que no nos crucifiquemos como especie humana diciéndonos que somos los culpables. Sí, somos culpables en gran parte porque hemos acelerado, pero también tenemos presente que la naturaleza también tiene su propio comportamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, cuando el tectonismo, cuando se separan los continentes, ¿no es cierto? Eh, también en su momento, ¿no es cierto? Estamos hablando hace unos 600 millones de años atrás, ¿no es cierto? Al separarse los planetas también, ¿no es cierto? Hubo cambios en este caso de la corteza terrestre, ¿no es cierto? Y también del clima, cuando estaban los dinosaurios, empezó a cambiar, habían grandes arbustos para los grandes animales, recuerden. Y después ustedes saben que cuando llega esa estrella, el meteorito, y destruye toda la especie, es porque también ese meteorito que chocó con la Tierra, ¿qué ocurrió? Provocó un cambio climático. ¿En qué sentido? Que todo se enfrió, imagínense, y se rompe toda la cadena alimenticia. Por ejemplo, los reptiles, en este caso los saurios que comían, en este caso vegetales, plantas, arbustos, etcétera, ¿qué pasa? Si no llegan los rayos del sol, se mueren. Esos animales, ¿no es cierto?, también fallecen porque no tienen alimento. Los saurios, que son, en este caso, eran carnívoros, al ver que los otros animales, en este caso, la cadena en este caso se rompió, esos animales, los que eran herbívoros, murieron, ellos también mueren. Entonces, cuando 65 millones de años, ¿no es cierto?, comienzan a desaparecer los dinosaurios, es producto también de un cambio climático. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, los cambios climáticos llevan a la extinción de una especie, siempre y cuando, ojo, se tenga, ¿no es cierto?, la inteligencia para superarlo. Por eso, yo les nombré lo de hace 100.000 años, cuando el Homo sapiens, a punto de extinguirse, ¿ustedes saben cuántos humanos quedaban en ese tiempo en la Tierra?
¿Alguien sabe? Homo sapiens. No Homo sapiens sapiens, Homo sapiens. ¿Alguien sabe cuántos humanos quedaban? ¿Saben? Quedaban 2000 Homo sapiens en el planeta. 2000. Esos 2000, gracias a que salieron de África, permitieron nuestra existencia hoy en día. Para que ustedes tengan claro eso. Me estuvo cerca ya en Peña, pero eran 2000. Imagínense, esos 2000, gracias a esos 2000, nosotros estamos aquí. Y eso fue la base de la creación, en este caso, del lenguaje, ¿no es cierto?, que les permitió comunicarse y ayudarse, apoyarse. El volcanismo, por eso yo le mostré el video, las erupciones volcánicas actúan en dos sentidos. Expulsan gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, a la atmósfera. Y expulsan cenizas y escorias que permanecen en la atmósfera que refractan los rayos del sol, disminuyendo la temperatura. Por eso los grandes cambios climáticos que nosotros tenemos, los de hace 100.000 años, la de 1815, la de 1883, fueron producidas, ¿no es cierto?, por erupciones volcánicas. Por eso erupciones volcánicas son muy, muy potentes. Por ejemplo, en el sur de Chile, en el año 93, cuando hizo erupción el volcán Hudson, ¿no es cierto?, todas las cenizas que brotaron, ¿no es cierto?, quedaron en la atmósfera, malas que cayeron, mataron a todo el ganado bovino, ¿no es cierto?, y vacuno que se encontraba en el sur de Chile, en la zona de Aysén. Entonces, a pesar que el volcanismo es súper positivo, muy positivo para, en este caso, la naturaleza. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que expulsa la naturaleza, en este caso el volcán, que entrega fertilizantes al suelo, pero para el ser humano le hace mal, pero para la naturaleza le hace bien. Para que ustedes entiendan que a quién le conviene la erupción, sí, a la naturaleza, perfecto. El ser humano, obviamente, porque vive en zonas cerca de volcanes, porque le arruina la agricultura, etcétera. Pero para la naturaleza le hace espectacular. Veamos qué hizo el chat. Exacto, cuando alguien escribe aquí. El hombre sobrevive porque logra adaptarse a otro animal, lo sacan de su hábitat y quizás muera. Exactamente. ¿Por qué dicen hombre y no la mujer me ofende? Cuando yo digo prefiero hablar de en este caso seres humanos, pero cuando digo hombre, no es que estamos hablando en este caso de hacer diferencia entre hombre y mujer, no, como especie. Por lo tanto, exactamente como decía Lucía, el hombre es capaz por inteligencia de adaptarse y cambiar su sistema, ¿ok? Los animales no. Los animales viven por instinto, por lo tanto, ellos perdiendo su zona, ¿no es cierto?, pueden buscar otro lado, pero si no lo encuentran, desaparecen. Ustedes saben que en los últimos 100 años han desaparecido muchas especies, se han extinguido. En el siglo XIX desaparecieron otras que solamente hay fotos, algunas fotos de aquellos animales que ya ni siquiera vamos a encontrar. La inclinación del eje terrestre también es otro factor que influye en el clima. ¿Sí? Que la Tierra pasa por ciclos terrestres en que también se inclina, ¿no es cierto? Y eso puede hacer variar un poco, ¿no es cierto?, las temperaturas y el clima de la Tierra. Por ejemplo, los grandes terremotos como el que ocurrió en Japón en el 2011, el del 2004 y el de Chile, movieron un poquito el eje terrestre. Ustedes dirán, pero eso no es suficiente. Claro, no es suficiente como para hacer cambios en el clima del planeta, pero sí, ojo, hay momentos en la historia del planeta en que el eje terrestre se ha movido más y también crea, ¿no es cierto?, cambios del clima. Yo les voy a recomendar estos dos videos de erupciones modernas catastróficas. Este es del Krakatoa 1883 y este es el del Támbora 1815. Este se le llama, ¿no es cierto?, el año los 2 años que no hubo verano en el planeta. Y que lamentablemente y hubo un periodo de la historia, ¿no es cierto?, que hubieron muchas pestes y hambrunas, producto de que la agricultura desapareció. Por eso es importante. Y para los que... Usted no le dice a Octavo. Vicente Rodríguez me envía, dice, profe, recomiendo ver este video para entender los cambios naturales
¿Y por qué no se le causa, y por qué es la causa de este calentamiento climático, siendo esta causa por la humanidad? Exacto. Oye, créame, Vicente, que he visto muchos documentales, voy a tomar en cuenta ese, quizá a lo mejor haya sido uno mismo que haya visto yo, pero en español, me imagino, no quiero yo en una de esas empresas claro. A mí me gusta este tema, el cambio climático y ver muchas cosas. Es un tema que me gusta, que me apasiona. Y por eso les recomiendo estos videos porque de una otra manera permiten explicar. Por ejemplo, la Revolución Francesa, tan importante en la historia de la humanidad, también fue producto de que hubo un periodo de mini glaciación en Europa. Hacia 1789 ocurrió que habían durante 2 años, ¿no es cierto?, hubo tanto frío que toda la agricultura, ¿no es cierto?, se echó a perder. ¿Y qué ocurrió? La gente de Francia, ¿no es cierto?, no recibía alimento y el rey, ¿no es cierto?, se hacía oídos sordos frente al reclamo de la gente. Y tal como lo dice, la Revolución Francesa comenzó, algunos van a decir, no hay antecedentes políticos, sociales, económicos y bla, 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 bla. No, principalmente, la Revolución Francesa, ¿por qué estalló? Por el hambre. ¿Por qué? Porque había una mini glaciación, un pequeño estado de frío en aquellos tiempos que provocó, ¿no es cierto?, que la gente en este caso, se manifestara. Entonces, por eso creo que entiendan, muchos de los cambios que nosotros vamos a tener y muchas de las cosas que van a ocurrir a futuro va a ser que, ya sea por hambre o falta de agua. Recuerden que la escasez hídrica en estos días, ¿no es cierto?, y en estos tiempos y a futuro va a ser tremendo, por lo tanto nos vamos a ver también en situaciones complejas. Sergio Contreras es culpa de los templarios. Entonces, para que ustedes entiendan que estos temas, ¿no es cierto?, nos llevan a temas, ¿no es cierto?, que tienen una expresión, este cambio climático va a tener una expresión social, política, económica. Es importante verla. Quiero que vean el siguiente video, que voy a guardar silencio, y después ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver este video, profesor, con el cambio climático? Y lo voy a dejar a reflexión. ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año de 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tenían un problema. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible: un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes, y en un lugar exactamente igual a ese. Un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves o de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola de los murciélagos. Y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Si bien hay mercados en todo el mundo, los de China son especiales porque tienen todo tipo de animales, incluso salvajes.
Que todos estos animales convivan en los mercados es producto de una decisión que China tomó hace décadas. En los 70, el país desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas y el régimen comunista, que controlaba toda la producción, no lograba alimentar a su población de 900 millones de personas. Casi obligado, el régimen cedió el control y permitió la producción privada. Mientras la mayoría se ocupó de alimentos populares como el cerdo, algunos pequeños granjeros se abocaron a cazar y criar animales salvajes como forma de sustento. Y como la actividad comenzaba a alimentar al pueblo hambriento, el régimen los apoyó. A fines de los 80, no solo respaldó la actividad, sino que la institucionalizó, y así nació una nueva industria en China. Las pequeñas producciones se transformaron en grandes, y las grandes poblaciones de animales favorecen las chances de que un ejemplar enferme y propague el virus. Y si, además, un mismo productor trabaja con varias especies, aumenta el número de virus en las granjas. Como si fuera poco riesgo, la legalización de este mercado también aumentó la existencia de uno paralelo y clandestino. Animales como tigres, rinocerontes y pangolines son traficados diariamente a China. En este contexto, sucedió lo inevitable. En 2003, apareció el SARS. El virus nació en un mercado en el sur de China. Los científicos hallaron sus primeros rastros en una granja de gatos y betas. En ese entonces, y bajo presión internacional, China prohibió el mercado de estos animales y de otros salvajes, pero unos meses después, rehabilitó 54 especies. Es que la industria de animales salvajes en China no es solo para consumo humano, sino que se producen tónicos estéticos, estimulantes sexuales y medicina alternativa. Solo una minoría consume estos productos, los ricos y poderosos. Es a esta minoría que el gobierno chino privilegia en detrimento de la seguridad del resto. China suspendió miles de mercados como el de Wuhan en cuanto el brote de coronavirus se descontroló, pero las organizaciones de todo el mundo exigen al régimen que directamente los prohíba. Xi Jinping evade esa responsabilidad y ante cada brote solo ordena enmendar la ley de protección a la vida salvaje. Si no cierra para siempre estos mercados, brotes como el del coronavirus seguirán surgiendo. Ya chicos, ¿qué reflexión les queda de lo que acaban de ver? Cuático, me dio asco. Y pena Qué por la gente penita. hambrienta. Ya, pero ¿hay algo más? Relacionándolo usted con el cambio climático. Sí, que nos vamos a seguir enfermando cada una década. Ya, Y que también la cantidad de infecciones y la cantidad de animales y todo eso, o sea, ellos prácticamente comen de todo sin importar si el animal es de ahí mismo o no, porque como me estaban diciendo que exportan tigres, Y más encima los trafican sea, algunos. exacto. igual afecta el ecosistema de ahí mismo. Mientras vamos a discutir esto, les voy a pedir, porque como Cristina llegó un poco más tarde, les voy a pedir que anoten todo su nombre y curso en el chat, por favor. Voy a hacer un favor, mientras discutimos esto, ¿ok? Si ustedes se dan Ok. cuenta, lo dijo muy claro, en los años 70, ¿qué ocurrió? Había una hambruna en ¿qué país? En China, Ya, vamos por la relacionando. cantidad de... Por lo tanto, para evitar, ¿no es cierto?, se permitió que mucha gente empezara a producir alimentos, los típicos animales, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados, bovinos, vacunos, etcétera. Pero otros se fueron a los animales salvajes. Pero para que ustedes entiendan que este cambio climático tiene que ver mucho con lo que la acción del hombre, ¿qué pasó en China? Que como comenzó a aumentar la población, los terrenos que empezó a ocupar China para abastecerse, fueron introduciéndose en territorio salvaje. Y ocurre que en territorio salvaje, ¿qué ocurre? Estaban los animales, que sabemos muy bien, animales, especies que tienen virus, ¿no es cierto?, que al verse acorralados porque su territorio está siendo invadido, ¿qué ocurre? Muchos de ellos comienzan a acercarse a los territorios donde vive el ser humano. En vez de estar alejados, están cerca del territorio. ¿Se entiende? Entonces, Es como lo que pasó acá cuando los pumas empezaron a bajar de los cerros y todo eso.
Cuando uno se acerca mucho, ¿no es cierto?, al territorio que a ellos les corresponde, producto de que nosotros nos estamos urbanizando, esta expansión del espacio urbano, de las ciudades, ¿qué ocurre? Que dejamos a los animales salvajes, ¿no es cierto?, en estado de estar acorralados. ¿A dónde vamos? Pero también quedan cerca, ¿no es cierto?, de poblaciones humanas. Y mejor para los humanos en China, que en este caso fueron a buscar los animales salvajes. En África ocurre lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, el virus del ébola, transmitido por los murciélagos, ¿no es cierto?, está en zonas salvajes. Y como la gente va a buscar alimentos a las selvas, se encuentra con estos animales. Y, obviamente, adquieren el virus. Porque estos animales, ¿no es cierto?, los murciélagos con sus fecas, ¿no es cierto?, muchas de estas fecas, ¿no es cierto?, son comidas por otros animales y así se va haciendo y después el hombre captura ese animal y se enferma. ¿Se entiende? Es un ciclo. Por eso es tan preocupante, por eso nosotros nos debemos preocupar mucho, ¿no es cierto?, de la situación que ocurre con estas enfermedades. Entonces, chicos, para que ustedes entiendan, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿conocían estas causas del cambio climático en la historia del planeta? Solamente las naturales. ¿Conocían, ¿no es cierto?, lo de los volcanes, los movimientos tectónicos, ¿no es cierto?, No, yo no estaba tan al tanto. los del espacio, lo de los rayos del sol cuando hay tormentas solares. Cuático. Por eso yo solamente hoy día tomé solamente los efectos humanos. ¿Qué les llamó la atención de la clase? El video. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, veamos el chat. El video salió de un zoofílico. No, los naturales más o menos. ¿Sí? El video y ahora que todos corren peligro. Quedó oculto Me en el llamó la cielo. atención la cantidad de especies y la poca higiene que hay y todo eso. O sea, se supone que es algo que el gobierno aprueba, pero que tampoco fiscaliza. O sea, sé que existe mucha cantidad de gente en China, pero si se supone que algo que el gobierno avala, debería por último tener medidas de higiene y ir regularizando la cantidad de especies y todo eso. Exacto. Yo creo que el matadero está más limpio. Claro. Mire, yo les voy a recomendar una película que yo la vi el año pasado, yo la he visto muchas veces, pero yo la vi el año pasado en ese tiempo era el tercero medio C, y les dije, miren, esto podría ocurrir, jamás pensé que iba a ocurrir este Hay que año. ver Contagio. Exacto, se llama Contagio. Pero el Contagio, exactamente, esa es porque la otra de la epidemia que habla un poco como la del virus del ébola. Pero Contagio nos muestra realmente cómo es esta enfermedad y cómo llega al hombre. Es espectacular porque lo clarifica todo. Es muy parecida a la enfermedad que está ocurriendo hoy en día. Y explica, Lo muestra desde el día 2 claro, y al comienza final desde de el la día película 2. muestra lo que pasó el día 1. Exacto. Entonces yo se la recomiendo, la pueden bajar de internet, se puede encontrar también online. Se las recomiendo porque va a ser interesante para entender esto. Así Es que muy buena. la próxima clase vamos a ver las causas antropogénicas, es decir, las originadas por el ser humano del cambio climático. ¿Les parece? Y eso ya es más conocido. Sí. Todo comienza en un proceso muy importante, un hecho muy importante que ustedes estudiaron en primero medio conmigo. Así que les quiero dar las gracias por estar en clases, por su comportamiento, saber que están bien y lo más importante, chiquillos, reitero todos los días, cuídense mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Les envío un abrazo, espero que todos hayan anotado su nombre en el chat y curso para que nuestra acompañante de hoy día, Cristina, anote en este caso, que están presentes. ¿Ok? Así que todas las clases vamos a aprender algo nuevo. ¿Ya? Un abrazo, chiquillos. Un Bacán. beso. Chao, profe, Cuídense cuídese. harto. Que tengan buen día.